Hello, yo descubrí algo que pensé que era obvio después que lo descubrí y empecé a hablar de este tema y las personas que me escucharon empezaron a decir, wow, creo que eso es una locura. Todo el mundo sabe que eso no es así. ¿A qué me refiero? Yo descubrí que si usted de verdad quiere bajar de peso, lograr su peso ideal, no debes de hacer ejercicio. No al principio. Y te voy a explicar a qué me refiero. Yo digo que para bajar de peso, uno no debe de hacer ejercicio. Cuando le empecé a decir eso a las personas, todo el mundo pensaba que eso era una locura. Todo el mundo dice, Flavio, todo el mundo sabe que para bajar de peso hace falta hacer ejercicio. Yo decía, no, no hace falta hacer ejercicio, es mejor no hacerlo. Y note que la industria del ejercicio sigue aumentando, 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 y el problema de peso en el país entero también sigue aumentando. Calma, le voy a explicar ese tema con detalles. Mi nombre es Flavio y yo he trabajado como hipnoterapeuta por 21 años, he ayudado a miles de personas a bajar de peso y lograr su peso ideal naturalmente y mantenerlo. Déjame hacerte un cuento. Cierta vez voy a un lugar a hacer una diligencia en un edificio público grande y cuando estoy esperando en la entrada del edificio, había varias personas ahí esperando, sale una señora y delante de todo el mundo dice mi nombre en voz alta y viene hacia mí y me da como un pequeño abrazo y qué gusto en verlo, doctor, ¿cómo estás? Qué gusto. Yo, para serle sincero, no la reconocí inmediatamente. Y ella se da cuenta de eso y me pregunta, wow, tú no te recuerdas de mí, ¿verdad? Y yo le dije, sí, me recuerdo, pero cuéntame de dónde es que nos conocemos, algo así, ¿no? Porque estaba fuera del contexto a donde la había visto. La señora había venido a la oficina para bajar de peso muchos meses antes. La cuestión es que bajó 60 libras. Y cuando una persona baja 60 libras, se siente, se ve completamente diferente, se viste diferente, su energía cambia por completo, su vida había cambiado por completo. Entonces, yo le pregunté, ¿cómo fue que bajaste tanto? Y ella me explicó. Y es lo mismo que le voy a explicar a usted, cómo es que se logra su peso ideal y cómo es que usted logra mantener su peso ideal. Bienvenidos a esta aventura. Vamos a hablar un poquito de cómo funcionan las cosas en el cuerpo normalmente. Ok, cuando comemos algo, ¿a dónde va la comida? Bueno, la tragamos, la masticamos. Uno mastica por algunos motivos diferentes. Número uno, para reducir el tamaño de las partículas de la comida. Y la otra razón que masticamos es para mezclar la comida con la saliva que contiene enzimas. Enzimas son como proteínas, la enzima es un tipo de proteína que tiene la facultad de empezar el proceso digestivo. Digerir quiere decir romper en pedacitos menores. El cuerpo realmente absorbe moléculas. La molécula es algo chiquitico, es un pedacitico que no se puede ver con el ojo de comida. Pero cuando usted come un pedazo de pan de este tamaño, realmente lo que comemos no entra en el cuerpo. Cuando yo empiezo a hablar de esos temas en las clases o en la terapia, muchas veces las personas se quedan lo creen un poco extraño, ¿no? Dicen, bueno, si yo lo tragué, entró en mi cuerpo. Bueno, realmente no. A ver, ¿cómo funciona eso? Imagínense que el cuerpo es como el cuerpo, ¿verdad? Pero hay un tubo, hay un hueco dentro de su cuerpo que empieza en la boca y termina en el ano. Este tubo se llama el tracto gastrointestinal, el tubo digestivo. Este tubo completo, aunque parece que está dentro de su cuerpo, realmente está fuera del cuerpo desde el punto de vista topológico. Quiero decir, si usted tiene un cilindro, ¿verdad? El espacio que está dentro de este cilindro está fuera del cilindro, ¿si me entiende? Usted dice, bueno, pero ¿qué cosa es dentro del cilindro entonces? Bueno, eso sería si usted entrara dentro del metal que comprende la pared del cilindro. Entonces, en el cuerpo pasa algo semejante. Cuando usted ingiere algo, esto entra dentro de este tubo gastrointestinal que, como le dije, empieza en la boca y este tubo va pasando por varias etapas, algunas más grandes, otras menos grandes. Entonces, en la boca masticamos, reducimos el tamaño físico de las partículas y la mezclamos con enzimas
que está en la saliva, lubricamos todo eso, o sea, una serie de funciones que están ahí en la boca. Luego pasa al esófago, que conduce la comida detrás del corazón, ¿verdad? O sea, detrás del tórax, digamos así, pasa hasta el abdomen y la comida llega por fin al estómago. El estómago es como una cámara que hace una otra función predigestiva, empieza a digerir también. Bueno, ahí muchas cosas suceden. Se le agregan ácidos, otras enzimas más, algunos factores distintos que ayudan a la digestión y, muy importantemente, el estómago es como un músculo que empieza a contraerse y así va mezclando todo aquello que hemos comido y los distintos tipos de comida, al mezclarse todo aquello, hacen como una sopa que puede más fácilmente entrar en el intestino. Algunas cosas son absorbidas en la pared del estómago directamente, pero la gran mayoría de lo que ingerimos va directamente al intestino y es ahí, en el intestino, a donde empieza el proceso de absorción. Pero antes de absorber, en la primera etapa del intestino, otras cosas son agregadas a lo que ingerimos para seguir digiriendo, seguir picando lo que hemos comido en pedacitos hasta que llegamos a moléculas. Entonces, por ejemplo, el hígado agrega una cosa llamada bilis a todo aquello. El bilis es como si fuera un detergente, digamos así, para digerir las grasas. El páncreas agrega una serie de enzimas, proteases, o sea, lipases, una serie de otras enzimas que también tienen que ver con la digestión. Y así, más o menos, este líquido, que es el producto de lo que ingerimos por la boca, que el estómago ya lo mezcló, llega a los intestinos y parte de este líquido, evidentemente, es agua, ¿verdad? Y esa agua va a ser en parte reabsorbida en el colon y va a entrar en la sangre. Y de ahí, de la sangre, el riñón va a extraer parte de esta agua que va a ser eliminada como orina. La otra parte de todo eso sigue moviendo por el intestino y entonces, molécula por molécula, en la pared del intestino es absorbido a lo que es en sí la circulación intestinal. De ahí va al hígado. Y en el hígado empieza el proceso químico de tratar de sacar un provecho energético de aquello que hemos comido. Entonces, más o menos ese es el proceso muy por arribita de cómo es qué es lo que sucede con aquello que tragamos, ¿verdad? Entonces, de aquello que tragamos, algunas cosas no son absorbidas, por ejemplo, fibra no lo absorbemos y otras cosas más. Y también el cuerpo está constantemente sacando de dentro del cuerpo células, pedacitos de tejido que ya no funcionan más. Todo aquello va al intestino también. También del hígado salen algunas otras cosas. Por ejemplo, cuando una célula roja se muere, hay un procesamiento ahí y eso es llevado de vuelta al intestino. Y todo eso es eliminado en lo que conocemos como las heces fecales. Todo eso sale. Pero parte de lo que hemos ingerido se convierte literalmente en nuestro cuerpo, porque esas moléculas entran en el cuerpo y van a ser parte de las células que comprenden nuestro organismo. Más o menos esta es la mecánica de la digestión. Y le comento por un motivo. Número uno, es muy importante que no comamos mucho. O sea, nada más que de esta explicación que le he dicho, te tiene que darse cuenta que si el estómago es una bolsa elástica, digamos así, y que tiene que contraerse para mezclar las comidas, ¿qué sucede cuando comemos demasiado, con muchos líquidos, tomando mucha agua junto con la comida? El estómago se estira mucho y cuando se estira mucho se hace más difícil este proceso de mezclar todo aquello, porque está muy estirado ya. Entonces el estómago empieza a crecer, igual que un otro músculo cualquiera. Y una vez que crece, entonces aquello va a interferir, como le voy a explicar más tarde, con los mecanismos que nos avisan que ya hemos comido suficiente. Por eso es que cuando la persona empieza a subir de peso, realmente le da más hambre, pero de eso vamos a hablar más tarde. La otra cosa de lo que hemos dicho hasta ahora, que es importante, es que cuando tragamos algo, debemos de hacerlo despacio y masticar bien la comida, porque mientras más chiquiticos los pedacitos que tragamos y mientras más ensalivada está la comida, más enzimas, más fácil será la digestión. O sea,
te va a ayudar si es que usted mastica mejor y si es que usted no llena el estómago tanto. Pero ahora vamos a empezar a hablar de lo que es el aspecto metabólico, o sea, cuáles son el aspecto químico de lo que sucede en el cuerpo cuando comemos. Existen tres grandes tipos de nutrientes. Uno son lo que ellos dicen los macronutrientes, luego están los micronutrientes y luego están los fitonutrientes. Y esa definición quiere decir que de los macronutrientes ingerimos bastante, de los micronutrientes un poquitico, y los fitonutrientes es una cantidad infinitesimal, pero necesaria. Entonces, macronutrientes pueden ser proteínas, pueden ser grasas, lípidos, grasas o carbohidratos. Entonces muchas personas me preguntan, bueno, pero ¿qué tal la fibra, el azúcar? Recuérdese, fibra es un carbohidrato también. Y los azúcares son carbohidratos. O sea, carbohidrato es un nombre químico que se refiere a una clase de compuesto químico que tiene la misma estructura molecular. Pero esa estructura molecular puede tener varias variaciones y por eso es que decimos algunas cosas azúcares o otras, pero son variaciones de lo mismo y así hay muchos tipos de carbohidratos diferentes que tienen efectos diferentes sobre el cuerpo. Por ejemplo, la llamada fibra es un carbohidrato, pero que es una molécula tan larga que nosotros no la podemos picar, no la podemos digerir. Entonces, al no poder digerirla, porque no tenemos el estómago adecuado, las enzimas adecuadas, ¿qué sucede? De la misma forma que entró, sale. Tiene un efecto positivo porque en su proceso de pasar por el tubo digestivo, como que funciona como una esponja que limpia, y tiene un otro efecto que es que disminuye un poco la velocidad de absorción de otros tipos de carbohidratos y eso tiene que ver con el azúcar en la sangre y de eso vamos a hablar en un momentico. Así que la fibra es buena consumirla, pero realmente no sacamos un provecho químico o energético de la fibra porque no la digerimos. Ahora, las vacas, por ejemplo, pueden comer fibra todo el día, que es la hierba, que es bastante fibra, ¿verdad? Y como tienen 4 estómagos, sí la pueden digerir y entonces sí sacan energía de este tipo de carbohidrato. Muy bien, pequeños detalles biológicos ahí. Pero volviendo al tema, son entonces 3 grandes tipos de macronutrientes: proteína, lípidos, grasas y carbohidratos. Luego los micronutrientes son cosas que necesitamos en cantidades muy pequeñas, que son las vitaminas, los minerales, ¿verdad? Son micronutrientes, calcio, hierro, ese tipo de cosas, vitaminas, vitamina C, etc. Y luego están los fitonutrientes, que son cosas que necesitamos en cantidades infinitesimales, cosas como metales, metales muy raros, o sea, porque todos los metales que existen naturalmente en la Tierra están en su cuerpo, pero en cantidades muy pequeñas, algunos de ellos. Y si falta alguno de esos metales a largo plazo, puede ser que la persona tenga deficiencias. Porque claro, si al cuerpo le hace falta algo, o tiene que entrar por la dieta, o lo va a buscar a donde esté. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, si la persona no tiene calcio en la dieta, el cuerpo lo va a buscar en los huesos, porque es ahí donde se almacena. Entonces, hace falta los fitonutrientes, los micronutrientes y hace falta esa combinación de macronutrientes. Ahora, vamos a hablar de los macronutrientes: proteínas, carbohidratos y lípidos o grasas. El cuerpo maneja esos 3 de formas diferentes, de maneras diferentes. Pero, por lo general, no importa qué comemos, o sea, de esas 3 cosas, no importa qué comemos, el proceso metabólico va a crear azúcar. Vamos a decirlo así en palabras sencillas. Entonces, nosotros comemos, porque algunas personas piensan que si comen proteína todo el día, no les sube el azúcar. Y no es verdad. El cuerpo de la proteína, el mismo cuerpo, el hígado, fabrica azúcar. O sea, de la proteína el cuerpo saca azúcar. Son cosas diferentes, pero existe un proceso químico porque el hígado es como una factoría química impresionante. Y una serie de reacciones químicas transforman la proteína en azúcar en la sangre. Entonces, demasiada proteína tampoco funciona. Por ejemplo, yo me recuerdo hace muchos años se hizo de moda una dieta que la persona no comía carbohidratos, solamente proteínas.
y bajaba de peso algunas personas. Algunas venían aquí y decían, yo no entiendo por qué es que nada más que como 4 bistecs por la mañana, 18 huevos por día, o sea, y no bajo de peso. Y ellos miden el azúcar y dicen, no me baja el azúcar y no como nada de carbohidratos. Claro, es una pequeña, o sea, si usted conoce un poquito de la bioquímica, te das cuenta que la proteína en exceso, el cuerpo sí la convierte en azúcar también. Entonces, vamos a suponer, cuando comemos algo, independientemente de qué comiste, hay una absorción de esta energía, digamos así, en la sangre y empieza a aumentar la tasa de azúcar en la sangre. Es normal, un poquito, aumenta un poquito. Inmediatamente que aumenta la tasa de azúcar en la sangre, el órgano llamado páncreas tiene unas células muy especiales, le dicen beta células, que tienen como un sensor de azúcar, igual que ese aparatico que las personas con diabetes usan, que te dicen algo más o menos así, pero en la inteligencia divina de las células del páncreas detectan que está subiendo la cantidad de azúcar y automáticamente el páncreas suelta en la corriente sanguínea una hormona llamada insulina. La insulina tiene varias funciones importantes. Una de las funciones de la insulina cuando empieza a subir es como que tocarle la puerta a las otras células del cuerpo para que se abran y dejen entrar el azúcar. Entonces, nosotros consumimos este azúcar que se llama la glucosa en la sangre como fuente, como combustible, como fuente de energía. Entonces, el cuerpo necesita para el músculo poder funcionar, para la persona, para el cuerpo poder funcionar, el sistema metabólico, todo, necesita combustible y ese combustible es la glucosa que está en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Para que la glucosa entre en estas células, ponte por ejemplo el músculo del brazo, de la pierna, lo que sea, para que la glucosa normalmente, cuando la persona está descansando, sentada en una silla o algo, para que la glucosa entre, hace falta que la insulina le toque la puertecita, o sea, que abra la puertecita para que entre esa molécula de azúcar. ¿Qué sucede cuando hay demasiada azúcar y demasiado, o sea, la persona comió mucho? Entonces entra un poquito de azúcar y luego no puede entrar más, porque ya está llena esa molécula, esa célula ya está llena de azúcar, no puede entrar más. Entonces la insulina dice, wow, pero yo toqué la puerta y todavía tengo azúcar aquí. Entonces el páncreas dice, claro, porque necesita más insulina. Cuando hay mucha insulina, el cuerpo dice, oye, creo que nos equivocamos, creo que no hace falta ponerla ahí en el músculo, ¿qué tal si cambiamos eso un poquito en forma de grasa y le ponemos en otro tipo de célula, que son las células del tejido adiposo, que es la grasa que todos conocemos? Entonces, si uno come mucho y hay mucho azúcar en la sangre, inicialmente el cuerpo trata de ponerle en los músculos, en otros tejidos, pero cuando ya no entra más, entonces el exceso va al tejido adiposo. Entonces, por definición, siempre, 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 cuando hay mucha grasa en el cuerpo, es porque a lo largo de los años anteriores, en el promedio, hemos comido demasiado. No hay otra forma de seguir acumulando grasa, 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 sino es porque hay un exceso de nutrientes en la sangre que el cuerpo almacena en el tejido adiposo, en la grasa. Así es como uno sube de grasa en el cuerpo. Pero el cuerpo empieza a, no le gusta mucho este proceso de exceso. Y fíjense, no le gusta mucho, dicen los antropólogos, porque antiguamente el gran problema de la humanidad precisamente era el contrario. El problema que había era obtener suficiente nutrición. O sea que las personas morían de hambre. Hoy en día las personas mueren de exceso de comida, porque ¿qué usted cree que es? Diabetes, no todas diabetes, la tipo 2, pero algunos tipos, o sea, problemas de hipertensión, muchos problemas de salud provienen literalmente del exceso de alimentos. O sea, porque la diabetes trae una cantidad de complicaciones y la hipertensión una cantidad de complicaciones. Y esta combinación, porque la diabetes hace que el azúcar en la sangre suba mucho. Y el exceso de azúcar en la sangre a largo plazo hace que las arterias pequeñas se empiecen a ser más rígidas. Entonces, ahora usted le combina una arteria más rígida con una hipertensión, mucha presión, es como una manguera muy rígida que ahora tiene mucha presión de agua,
la tendencia es explotar esa manguera o esa arteria. Si es un caso una arteria pequeña dentro del cerebro, a eso le dicen un stroke. Es algo peligroso, es algo que puede impactar demasiadamente la vida de la persona. Entonces, esta combinación de hipertensión con diabetes es malísima para la salud. Y no todos los casos, pero en algunos casos es causada por la hiperalimentación, exceso de alimentos a largo plazo, empieza a desregular los diversos mecanismos del cuerpo. Cuando existe demasiada alimentación, demasiada energía en la sangre, demasiada glucosa, este mecanismo de la insulina, abrir la puerta de las células para que entre el azúcar, ya no está funcionando. Entonces, ¿qué sucede? La insulina, el páncreas dice, hace falta más y más y más insulina, porque la insulina que hay no está haciendo su trabajo, el azúcar en la sangre no está bajando, ponle más insulina. Entonces, el cuerpo empieza a producir más insulina y mientras más insulina hay, más de la energía que está en la sangre va a las células de grasa, como lo expliqué anteriormente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasan varias cosas cuando eso sucede. Si la energía va a las células con grasa, no entró en los músculos y todo eso, ¿cómo se siente la persona? A ver, ¿se siente energizada, fuerte, capaz o se siente cansada, aburrida, sin energía? Evidentemente, sin energía la persona se siente mal, porque la energía que entró no fue donde tenía que ir, fue la grasa. Entonces, la persona siente hambre, fíjese. Como siente hambre, ay, tengo un decaimiento, me siento débil, no me siento bien, creo que tengo hambre, dame algo de comer, dame una soda, dame un donut, dame algo de comer. Entonces la persona come, por un instante le sube mucho el azúcar en la sangre y por ese instante la persona tiene un efecto como si fuera un café, como si fuera una droga, un estimulante y se siente bien por un momento. Pero aquella energía realmente no le entró propiamente dicho en los tejidos, fue una vez más a la grasa y poco tiempo después la persona siente una vez más un decaimiento, siente como un hambre, entonces come más. Y ahí usted puede ver cómo empieza la persona a subir de peso, porque le entra un hambre tremendo. Y le entra un hambre tremendo porque aquello que está comiendo no está llegando a donde tiene que llegar. Pero no es todo lo que sucede, desafortunadamente. Las células del cuerpo, como los músculos y todo eso, se van cansando de este proceso y eventualmente ya no responden más a la insulina. O sea, la insulina le toca la puerta, pero dice, no le abre. Y eso se llama resistencia insulínica. Ya cuando empieza la resistencia insulínica, el páncreas inicialmente compensa produciendo más insulina. Pero ¿qué sucede eventualmente? El páncreas también se cansa. Oye, yo sigo produciendo insulina, ¿qué cantidad? Y nadie me hace caso. ¿Tú sabes qué? No hago más insulina, no fabrico más insulina. Ahora tenemos una deficiencia de insulina. Ahora sí el azúcar en la sangre sube el techo y ahora tenemos una cosa que le dicen diabetes. ¿Ahora qué hace falta? Ahora hace falta inyectar la insulina externa porque ya el cuerpo no la fabrica. Sé que este proceso, si cuando empieza poco a poco, la persona empieza a subir de peso, sobre todo en el área de la barriga, está siempre fatigado, cansado, o sea, el proceso empieza poco a poco. Si no lo cambiamos a tiempo, la situación va empeorando, 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 y ahora la salud de la persona empieza a sufrir cada vez más. Entonces ahora va al médico y dice, bueno, tiene que bajar de peso, tiene que hacer ejercicio y todo eso. ¿Cómo la persona puede hacer ejercicio? Le duelen los pies, no puede pararse, le duelen las rodillas. ¿Qué tipo de ejercicio va a hacer? ¿Ves? Entonces, lo que supuestamente le ayudaría es lo que la persona no puede ni siquiera pensar en hacer. No tiene la disposición, no tiene la energía, ni tampoco puede hacer ningún tipo de ejercicio. Ahora la situación se complica bastante. Entonces dice, bueno, entonces no coma. La persona se muere de hambre, literalmente puede morirse. Si usted dice, bueno, no coma más, eventualmente la persona se muere, evidentemente. Entonces, y si usted dice, bueno, vamos a ponerte en una dieta, va a comer poquitas calorías por día. Bueno, la persona le entra un hambre después de algunos días, pero un hambre tan fuerte que no puede, porque el hambre es uno de los instintos más feroces que tenemos en el cuerpo. Atravesamos una pared por hambre, porque es una cuestión de sobrevivencia. Entonces, las dietas que están basadas en reducir la cantidad de alimentos realmente
no funcionan, producen mucho hambre en la persona. Funcionan por unos días, mientras esta cosa que le decimos la fuerza de voluntad, que dura algunos días, mientras eso le trabaja, la persona maneja la dieta, pero después de unos días no aguanta más, se rompe esta fuerza de voluntad y la persona empieza a comer más. Entonces, dietas, no podemos hacer eso. El ejercicio, depende de su situación física, pero ¿por qué decimos que no debemos de hacer ejercicio si quiere bajar de peso? Ahora le voy a explicar ese aspecto. Yo tengo un amigo que corre maratones, 26.2 millas corriendo y todo eso. Y una vez estaba hablando con él, yo no creo que él corra más, pero una vez estaba hablando con él, estaba corriendo una cantidad de maratones y todos los días salía a correr 10 millas por ahí, o sea, pero se estaba matando en el sentido que él no era exactamente flaco, no era un niño tampoco de 15 años, y se estaba desbaratando la rodilla, la espalda de tanto correr, de tanto trotar. Y yo le pregunté, y él no se veía feliz, o sea que le dolía todo, se sentía miserable y corría todos los días. Y un día yo le pregunté, fulano, ¿por qué usted hace eso? Él me dijo, así mismo me dijo, porque me encanta comer. Me encanta comer y me gusta comer. Y él comía 2 pizzas por día, o sea, mirando la televisión, una cantidad de comida. Y me encanta comer. Y la única forma de controlar un poco mi peso es haciendo una cantidad exagerada de ejercicios. Entonces, me quedé pensando en aquello. Y al día siguiente, cuando llego a la oficina, viene una mujer bastante joven y me dice, ella no venía para bajar de peso, pero mencionó varias veces que le dolía la barriga porque había comido mucho. Cuando una persona en la terapia hace un comentario aparentemente fuera del tópico, fuera del asunto, pero lo repite un par de veces, es porque muchas veces está buscando entrar en ese asunto, pero no sabe cómo traer el asunto a colación, ¿no? Entonces, después de 2 o 3 comentarios de que había comido mucho, yo le pregunto, ¿y qué pasa? ¿Por qué usted come mucho? Entonces me dice, no, lo que pasa es que yo sí hago ejercicio y como hago ejercicio me doy cuenta que puedo comer demasiado. Y entonces ese tipo de experiencia empieza a suceder. Yo empiezo a conversar con las personas y noto que muchas veces el tema del ejercicio es como una especie de una licencia para comer demasiado. Entonces, todo eso se va juntando en mi mente. Me recordé a un profesor en la escuela de medicina que decía que todos nosotros, cuando subimos de peso, tenemos un mal hábito. Es un mal hábito que tenemos. Si pudiéramos eliminar este mal hábito, bajaríamos de peso. Fíjese, si usted entendió toda la explicación que le hice anteriormente, el problema del sobrepeso no es un problema necesariamente de falta de ejercicio, es un problema de exceso de alimentación. Ahora, lo que el mundo nos explica es lo siguiente. Hay muchas explicaciones aquí y yo sé que inevitablemente algunos temas se me van a escapar, pero si usted me hace la pregunta después, yo puedo hacer otro video explicando esto mejor. Pero acompañe el pensamiento. Hay varios puntos ahí. Uno dice, bueno, lo que cuenta realmente es el balance entre lo que consumo, lo que como y lo que gasto. Entonces, si yo como, por ejemplo, 3.000 calorías y gasto 3.000 calorías, entonces no subo de peso. Y es verdad, ¿verdad? El tema está en ese equilibrio. Uno sube de peso cuando come más de lo que gasta. Entonces la lógica es, ok, haga ejercicio. Y si usted hace ejercicio, gasta más, crea un déficit de caloría y así va a empezar a bajar de peso. En teoría, es verdad, tiene sentido, en teoría. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a hacer ejercicio? Te voy a hablar de 2 temas diferentes. Te empecé a hablar de los hábitos alimenticios, que es el tema principal, y te voy a hablar del ejercicio. Cuando empezamos a hacer ejercicio, el cerebro interpreta que hay como un gasto energético mayor, estamos gastando más. Aumenta el apetito, por eso te puse esos 2 ejemplos. Inevitablemente aumenta el apetito. Si usted ha hecho ejercicio en cualquier época de su vida, te aumenta el apetito. Entonces, cuando aumenta el apetito, la persona justifica el comer más porque dice, bueno, estoy haciendo ejercicio, tengo hambre, es obvio, no puedo hacer ejercicio con hambre y empieza a comer más. Entonces, en la práctica, lo que acaba sucediendo es que la persona empieza a gastar más energía porque está haciendo ejercicio, pero se le sube el apetito y aumenta la cantidad sin darse cuenta.
aumenta la cantidad de calorías que ingiere. Y el equilibrio no cambia tanto y la persona no baja de peso. Entonces, cuando no baja de peso, aumentó la cantidad que viene comiendo, pero no está bajando de peso. Entonces viene a la oficina y me dice, yo no sé qué es lo que está pasando. Estoy haciendo ejercicio y no estoy bajando de peso. Se sabe qué cosa es. Es que está haciendo ejercicio, pero está comiendo más. Entonces, después de algunas semanas, haciendo un enorme sacrificio, despertándose temprano para hacer ejercicio y no bajar de peso, la persona desiste. Dice, no puede ser, es demasiado sacrificio y a mí no me funciona. Entonces deja de hacer el ejercicio. Pero cuando deja de hacer el ejercicio, ya se acostumbró a comer un poco más de la cuenta, porque antes estaba haciendo ejercicio. Entonces ahora, cuando deja el ejercicio, de verdad sube más de peso todavía. Entonces, este ciclo se repite cada vez que la persona empieza un programa de ejercicio y lo deja porque no bajó. Y es así como uno va subiendo, subiendo, subiendo de peso. Y si te recuerdas la explicación de la resistencia insulínica y todo aquello, el problema se hace cada vez más difícil. Entonces, hay muchos temas que podemos explorar aquí. Por ejemplo, se descubrió que esta grasa que tenemos, hay dos tipos de grasa en el cuerpo. Hay una grasa que le dicen subcutánea y hay una otra grasa que le dicen visceral. O sea, la visceral está, a ver, si usted le abre cuidadosamente la barriga de una persona, vaya, un cirujano, por ejemplo, te va cortando la piel poco a poco, te va cortando la piel y eventualmente llega a una especie de una bolsa que contiene todos los órganos internos. Esa bolsa le dicen peritoneo. Entonces, todo que esté fuera del peritoneo, bueno, está debajo de la piel, pero fuera del peritoneo, ahí se acumula grasa. Y esa grasa le dicen subcutánea porque está por debajo de la piel, está debajo de la piel, pero fuera de la barriga en sí, que está fuera del peritoneo. Eso es grasa subcutánea. Es un tipo de grasa. Debajo del peritoneo o dentro de la barriga también acumulamos grasa y le dicen grasa visceral. Es otro tipo de grasa. Y esa grasa o esas células que acumulan grasa funcionan como un órgano endocrino. Fíjese que se descubrieron los científicos. O sea, que tienen una función metabólica. ¿Qué es lo que hacen? Transforman la hormona testosterona, la hormona masculina, en el estrógeno. O sea, transforman la hormona masculina y femenina, tanto en los hombres como en la mujer. Entonces, si es el hombre, el estrógeno le crea una serie de efectos secundarios, o sea, malos, digamos, para su salud, pero el estrógeno también tiene un otro efecto. ¿Qué hace el estrógeno? Bueno, imagínense, ¿qué piensa la naturaleza? Una de las funciones de esta hormona, ¿qué piensa la naturaleza? El cuerpo de la mujer siempre está siendo preparado para la reproducción, o sea que el estrógeno hace que la persona acumule grasa, porque la grasa es como una fuente de energía que podemos utilizar para gestar el bebé cuando la persona... Entonces dice, bueno, pero yo no quiero tener un bebé, ya mi época pasó, no importa, el cuerpo está... O sea, el estrógeno tiene esta función. Cuando hay mucho estrógeno, también hay acumulación de grasa. Entonces, ¿qué sucede? Mientras más grasa acumulamos, más grasa acumulamos. Es un proceso que se nos sale de la mano. Y mientras más grasa hay, más difícil es bajar de peso porque todos los mecanismos están funcionando. Además de otras cosas, además de las hormonas que nos avisan cuando estamos llenos, o sea, Ghrelin, leptin, hay una serie de otras cosas que le voy a seguir explicando poco a poco, porque son muchos temas diferentes. Entonces, esa grasa visceral, esa grasa interna, tiene este efecto hormonal que es bastante maligno, digamos, en la salud. Entonces, acumular grasa no conviene, debemos de esforzarnos para bajar esta grasa. Hay muchos temas que toqué y no ahondé, pero déjame regresar a uno de ellos que le mencioné, este profesor de medicina que decía que todos tenemos un mal hábito en lo que respecta a la alimentación, que es lo que nos hace subir de peso. Entonces, por ejemplo, aquí en la oficina yo he visto eso, personas que me dicen, cada vez que tengo un disgusto, como un chocolate entero. Una mujer me decía una vez, cada vez que algo no me gusta, me compro un helado y como 1 kilo completo de helado. O sea, el otro me decía, cada vez que llego a la casa del trabajo por la noche, me gusta sentarme, mirar la televisión y hago manecilla, o sea, de maíz, de popcorn, o sea, que hago y me como todo eso.
porque tiene mucha grasa, mucho sal y todo ese tipo de cosas. O sea que cada uno de nosotros, si es que hemos subido de peso, tenemos un hábito que es ineficiente en el sentido que nos hace subir de peso y dificulta el proceso de bajar. Porque cuando pensamos en la comida, pensemos de la siguiente manera. Hay dos tipos de comida, pensemos así. Una es lo que nos hace falta para la nutrición, o sea, para mantener el cuerpo nutrido, esos son los nutrientes y todo aquello. Luego hace falta esas son palabras que estoy inventando para explicarte, ¿no? Luego hace falta como la alimentación, que es como la energía para vivir el día, las calorías para vivir. Luego hay un otro tipo de comida que comemos, que muchas veces le decimos la comida del confort. Esa comida no tiene nada que ver con la necesidad fisiológica del cuerpo. Todo el mundo toma un café, come un postre, una cosita que no tiene nada que ver con la nutrición, pero que nos agrada, nos da placer. Entonces, si miramos bien en esta comida de placer, digamos así, hay un hábito ahí. Hay que mirar bien. Y este hábito es lo que nos mantiene subiendo de peso y dificulta el bajar. Como ya le expliqué, si usted dice, bueno, no voy a mirar este hábito, yo lo que voy a hacer es ejercicio, recuérdese, va a aumentar el apetito y de hacer el ejercicio no vamos a bajar de peso, vamos a dejar el ejercicio y entonces vamos a subir más. Entonces, la razón por la cual yo le digo a todo el mundo que quiera bajar de peso, que no haga el ejercicio, es porque el hacer el ejercicio tapa cuál es este hábito que estamos haciendo, que estamos utilizando para utilizar la comida como una fuente de placer y no una fuente de nutrición. Porque entra en la mente esta idea, bueno, yo estoy haciendo ejercicio, puedo darme el lujo de comerme un chocolate. Bueno, yo estoy haciendo ejercicio, puedo comer una pizza entera. Bueno, estoy haciendo ejercicio, me da el cake entero. ¿Ves? Hay como un hábito ahí. No nos damos cuenta. Entonces, yo le voy a enseñar cómo vencer esa característica. Número 1, no haciendo el ejercicio. ¿Por qué? Para no tapar el hábito. Y usted va a notar, o sea, le va a poner atención cuando es que usted come por puro placer, por necesidad emocional, digamos así. Y cuando usted se vea en esta circunstancia, o sea, te presenta una comida y usted sabe que no tiene hambre, pero te da gusto, digamos así, usted se va a recordar de una cosa muy sencilla, que es lo siguiente. En aquel momento hay una tentación de comer aquella comida que no nos hace falta energéticamente, pero me da ganas de comerla, ¿verdad? Porque en la mente uno siente que va a sentir placer. Y es verdad, funciona exactamente como una droga. Hay un neurotransmisor que se llama dopamina que produce una sensación de placer y es altamente activado por drogas. La persona por eso se siente eufórica, se siente alegre. Bueno, la comida produce un mismo tipo de respuesta dopamínica en el cerebro. Hay como una excitación, hay como una, wow, qué rico, qué delicia lo que he comido. Hay un placer ahí. Pero yo le voy a decir algo. Hay un placer mayor en no comer. O sea, hay dos tipos de placeres. Hay un placer a corto plazo cuando como lo que no necesito. Y hay un placer a largo plazo que siento al no haber comido lo que no me hacía falta. Son dos placeres. Uno es inmediato, el otro es a largo plazo. Entonces, los filósofos nos enseñan que para poder vivir una vida mejor, hace falta aprender una cosa llamada la restricción. La restricción es abstener de un placer inmediato para poder sentir un placer mayor más tarde. Esa es la restricción. De eso se trata la Cábala, de eso se tratan los estudios de metafísica, de la restricción. Entonces, cada vez que usted vea algo que te gusta de comer, usted va a notar que tengo la opción, yo puedo sentir el placer de comerlo ahora y siento un gusto, o puedo esperar no comerlo y más tarde voy a sentir un placer superior, mucho más placer. Me voy a sentir orgulloso de mí mismo por no haberlo comido. Ese es el placer a largo plazo que proviene de la restricción. Y es así como vamos a vencer esos mal hábitos alimenticios que tenemos. Y una vez que sabemos que ya no estamos comiendo emocionalmente, por placer, por confort, por cuestiones emocionales, una vez que hemos vencido todo eso, ahora podemos hacer ejercicio.
Y entonces, no para bajar de peso, pero para tonificar el cuerpo, para sentirse mejor. Y ahí vas a bajar. Yo llevo 21 años haciendo eso, ayudando a las personas a hacer eso, y han bajado toneladas aquí en la oficina y han aprendido a mantener. Entonces, regresando al principio, cuando le decía que aquella señora que había bajado 60 libras me vino a saludar, yo le pregunté cómo fue que te funcionó todo eso. Y ella ahí mismo repitió lo que habíamos hablado en la sesión. Ella aprendió a decir gracias, pero no gracias, cuando le ofrecían comida. El hábito de ella es que ella trabajaba en un lugar a donde todas las tardes la gente servía comida. Pastelitos, dulcecitos, cositas, refresquitos, o sea que todas las tardes había como una mini fiesta, por decirte así, y todo el mundo comía, merendaba por la tarde. Entonces, aquel hábito, por un mecanismo, porque entonces aumenta el azúcar en la sangre, te da más hambre más tarde, come mucho por la noche, o sea, por un ciclo que va empeorando, hace que la persona suba enormemente de peso. Ella aprendió a decir gracias, pero no gracias, para sentir un placer mayor más tarde. Y de no comer un pastelito por la tarde, comía menos por la noche, etcétera, 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 y por una reacción en cadena bajó 60 libras en varios meses, pero bajó 60 libras. Aquello le transformó la vida entera. Todo porque ella fue capaz de absorber una sugestión, una idea, un concepto, y aprendió a decir gracias, pero no gracias. Cuando digo esta frase, lo que estoy diciendo es, reconozco que lo que me has brindado me daría placer en este momento consumirlo, pero reconozco algo más. Reconozco que si hago una restricción ahora y no como esto, más tarde sentiré aún más placer por no haber comido lo que en realidad se convierte en un veneno, una droga, porque no me va a hacer bien en mi salud. Y es así como vamos a vencer este problema. Hay muchos otros temas que mencioné que no ahondé, pero yo quiero que usted me mande sus preguntas, me comente en este video y me haga las preguntas, el tema que no ahondé más, para explicarte más, porque hay muchas otras cosas que no hablé, pero vamos a desarrollar esta filosofía juntos, porque usted va a ver cómo sí va a mejorar su salud enormemente. El bajar de peso no es solamente bajar de peso por cuestiones de cómo luces, no es solamente cuestiones estéticas, es la cuestión de su salud, de su vitalidad, la cuestión de cómo te sientes y de su funcionabilidad, de poder vivir la vida con fuerza, con salud. De eso estamos hablando, de vivir una buena vida a largo plazo. Me encantaría, me encanta que usted me mande sus preguntas, sus comentarios para seguir ahondando en distintos temas que no he mencionado o que a lo mejor sí he mencionado, pero no ahondé. Muchas gracias, les quiero mucho.